Amados, hoy vamos a iniciar un nuevo estudio, terminamos mayordomía y vamos a iniciar con este estudio llamado las 12 transgresiones, ¿sí? Las 12 transgresiones. Ahora, yo quiero que comprendamos esto. Vamos a estudiar a la luz de la palabra algunos personajes del Antiguo Testamento y el estudio va a ser para encontrar en nosotros que como ellos se equivocaron, también nosotros nos podemos equivocar. Pero también a la luz de la palabra encontrar la gracia, amados, para evitar esas caídas. Es algo impresionante, amados, lo que el ser humano se puede librar cuando obedece a Dios por el consejo de la palabra. Que seamos de los que se libran por el consejo de la palabra y no de los que el dolor de la experiencia los hace necesitar cambiar. Que hoy el consejo de la palabra a través del Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Amén. Ok, amados, vamos a estudiar la vida de Jacob. La vida de Jacob. ¿Cuál fue su transgresión y qué es lo que pasó con él? Es que él cometió el error, amados, de usar medios carnales para tratar de obtener la bendición divina, lo cual es un error. Anota ahí el título de esta noche: Jacob. Él cometió el error de usar medios carnales para tratar de obtener la bendición divina, lo cual es un error. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez, amados, me tocó ver que una persona le quitó los clientes a la empresa para la cual trabajaba. Y él hizo su propia empresa, se llevó esa cartera de clientes y por un tiempo él comenzó con mucho trabajo. Muchas ganancias, muchos trabajadores a su cargo, pero con el tiempo, amados, la empresa vino a la quiebra. ¿Por qué, amados? Porque eso es el cumplimiento de esta ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una ley espiritual que Dios ha establecido en este mundo y este universo. Sean creyentes o no creyentes, lo que se siembra se cosecha. Tal vez tome 15 años o tal vez no suceda hasta que Cristo venga, pero algún día rendiremos cuenta por todo lo que hagamos. Y por eso es tan importante que nunca caigamos en la transgresión de Jacob. Recuerda esto, iglesia: se puede tener cierto éxito pero sin ética, lo cual delante de Dios es incorrecto y no trae bendición a nuestra vida. No trae bendición. Y en las escrituras Jacob es un ejemplo de alguien que quebrantó las normas de la ética, y experimentó un éxito efímero por un tiempo, pero llegó el momento donde le costó pérdida. Y vamos a ver en Génesis 25, verso 19, cómo pasó de ser un manipulador Jacob a ser un usurpador. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de
de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, es decir, un caldo. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: ¿para qué pues? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muchos conocíamos la historia, pero quise volverla a leer para recordarnos esto. Desde el vientre de su madre había un conflicto entre Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero Jacob quería ese lugar. La manita de ese bebé salió trabada del tobillo, del talón de su hermano. ¿Por qué? Porque hablaba de la naturaleza que había en Jacob. Y era la voluntad de Dios, porque Dios lo estableció, que el mayor sirviera al menor, es decir, que Jacob fuera líder sobre Esaú. Pero escucha bien, pero la voluntad de Dios en el momento equivocado es un problema, amados. Y no es la voluntad de Dios para nosotros que vivamos, los planes que Él tiene para nosotros fuera de tiempo. La Biblia nos dice que Esaú, el hermano de Jacob, perdió el derecho a su llamado y su destino a causa de su impaciencia. En Génesis 25:34 lo dice. Y tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos dice que Esaú lloró amargamente este acto impulsivo. En Génesis 27:34, anótalo, y en Hebreos 12:16-17, no lo vamos a leer para que tú lo estudies en casa. Vuelvo a repetir, Génesis 27:34 y Hebreos 12:16-17. Y Esaú trató de recuperar la primogenitura y la bendición, pero era demasiado tarde. Las había negociado, intercambiado por una gratificación instantánea. Entonces quiere decir, amados, que Esaú también estaba buscando el éxito instantáneo. ¿Qué estaba buscando Esaú? Saciar su hambre. Yo me imagino que venía de cazar del campo y Jacob estaba con ese guisado de lentejas. Hoy comí lentejas y me acordé mucho de esta historia. Curiosidad. Con tomatito y cebollita, un limoncito, una tortillita de maíz, bien rico. Imagínate con hambre del campo de cazar, asoleado. Él traía, yo creo, la carne para la casa. ¿Te imaginas ese venado en la espalda de Esaú, que quizá, no sé, y traía tanta hambre que no podía esperar a cocinar tal vez la carne que había cazado? Y quería saciar su apetito instantáneamente. Él estaba buscando el éxito instantáneo. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y se convirtió en un apóstata, en alguien que niega su fe en la promesa de Dios. Porque dice la palabra, tanto en Génesis como en Hebreos, que quiso recuperar y lloró amargamente por su primogenitura. En la antigüedad era muy importante la primogenitura, porque el padre declaraba una bendición sobre el mayor y la herencia, la mayor parte, le correspondía al hijo mayor. Y esto es una advertencia, amados, para los que tenemos promesas, profecías y un llamado de Dios en nuestra vida. Si nos impacientamos, si nuestro apetito por lograr reconocimiento, posición y éxito nos dominan, lo más probable es que hagamos algo tan desesperado como lo que hizo Esaú, que vendió su bendición por un plato de sopa de lentejas. Y Dios había llamado a Jacob para que heredara la bendición a la que Esaú renunció. Se la iba a dar de todas formas. Más sin embargo, es interesante que en el reino de Dios, amados, el fin no justifica los medios. Cuando hay un noviazgo en los caminos de Dios, dos jóvenes se aman o se conocieron en los caminos del Señor,
Amados, no puede haber un argumento de decir, es que nos vamos a casar. Podemos adelantarnos a tener intimidad sexual. Cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el fin no justifica los medios. Amén. Cualquiera pensaría que si Dios nos promete algo, deberíamos ir y tomarlo. ¿Cómo ha hecho daño este evangelio tan humanista que se ha esparcido por Latinoamérica? Tómalo, arrebátalo. ¿A qué le vamos a arrebatar a Dios, que es soberano? Que Él tiene sus tiempos y de acuerdo a nuestra madurez nos da la bendición que tú y yo podemos soportar. No, Él quiere que esperemos hasta que sea tu tiempo perfecto. Hay divisiones de iglesias, amados, que se originan en la actitud de Jacob. Tengo un llamado y lo tengo que hacer ya, y se dividen congregaciones por esta actitud de corazón. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos ayudar a Dios con nuestra manipulación carnal, porque el que comienza con manipulación tiende a ser usurpador. Cuando una mujer en su matrimonio comienza a caer en la tentación de manipular a su esposo, o viceversa, cuando un hombre comienza a manipular, o hijos comienzan a manipular, el resultado es caer en usurpación, usurpar el lugar. Y un hijo que intenta ponerse al nivel de sus padres, escucha bien, está en riesgo, peligro de muerte espiritual, incluso de muerte física. ¿Por qué incrementan los accidentes en los jóvenes? Porque los jóvenes comienzan a sentirse tan independientes y tan sabios al nivel de sus padres. No, papá, no me digas nada, yo puedo ir con mis amigos, divertirme, hacer X y Y razón. Y pasan los accidentes automovilísticos y fallecen esos jóvenes. ¿Por qué, amados? Porque cuando manipulamos, usurpamos, y cuando no es nuestra posición, no tenemos la autoridad para confrontar al enemigo de cada rol. Si una mujer usurpa el lugar de su esposo, se va a meter en broncas espirituales, porque la autoridad de su esposo tiene el favor y la gracia de Dios para sobrellevar ciertas cargas y ciertas luchas que la mujer no tiene, y viceversa igual, de igual manera. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no podemos ayudar a Dios con nuestra manipulación carnal. Cuando hay manipulación en el hogar, gritos para intimidar, para que se haga lo que yo quiero, o ley del hielo para que se haga lo que yo quiero, vamos a caer en un desorden en el hogar, en el matrimonio, incluso en el área laboral, ministerial, donde quiera que estemos. Cuando yo manipulo, tiendo a usurpar, y parece legal, pero es injusto, amados. Fue la forma en que manipuló a su hermano que estaba hambriento. Jacob lo manipuló, se aprovechó de que estaba hambriento, de que estaba cansado, pensando que su plan no tenía nada de ilegal. Pero hay cosas que pueden ser legales, pero son injustas delante de Dios. Y este mundo, amados, escucha bien, ve muchas cosas legales, pero delante de Dios son injustas. Y yo te quiero hacer esta pregunta, iglesia: ¿cuál es tu máxima autoridad? Si no tienes tú a alguien que te diga no, o que te diga el camino y la verdad, estás en un problema. Porque la máxima autoridad de un hijo de Dios y una hija de Dios debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Debemos buscar justicia y no actuar movidos por la codicia. Y Jacob logró ganarle la primogenitura a Esaú, pero perdió su confianza, amados, dividió su familia, perdió la relación con su hermano. Prácticamente para el resto de su vida dividió a su familia. ¿Por qué? Porque usó medios carnales para obtener lo que era la voluntad de Dios para su vida. Tú no puedes obtener la bendición de Dios para tu vida con medios carnales. No se puede, no es justo, no le agrada a Dios. Cuidado cuando la ambición reemplaza a la visión. Y la ambición de querer tener posición, nombramiento,
reemplaza la visión muchas veces de honrar a Dios con tu vida, de que tu familia, tu matrimonio, tu ministerio honre a Dios. Cuidado con la ambición. La impaciencia es fruto de la carnalidad, amados. Y solemos irritarnos cuando alguien nos dice, espera, espera, sin saber que gran parte de esas demoras han sido ideadas por Dios. Muchas veces pensamos que la espera que estamos viviendo es producto del enemigo. No. Si tú estás metido con Dios, la soberana gracia de Dios está sobre ti. Si tú estás sujeto a la palabra de Dios, la gracia de Dios está sobre ti. ¿Qué tiene más poder? ¿La palabra de Dios en mi vida o la presencia de Satanás en mi vida? Lo que tú busques más. Si tú buscas la palabra de Dios más, o tú buscas más tu carne y tu necedad o tu pecado, va a gobernar eso. Pero si tú buscas la palabra de Dios, amado, Dios tiene tu vida en sus manos. Amados, vivimos en una era de gratificación inmediata. Cada vez que buscamos soluciones instantáneas a cualquier precio, podemos estar seguros de que la carnalidad está presente. Y ella hace que nuestra visión sea reemplazada por la ambición y nos lleva a vender lo mejor para obtener lo bueno. No vendas lo mejor para obtener lo bueno. No te vendas. ¿Soy una persona honrada o soy una persona tramposa o manipuladora como Jacob? Yo te hago esta pregunta. Yo sé que no hay nadie aquí como Jacob. Solo pregunto por preguntar. ¿Trato a la gente con honradez o digo constantemente pequeñas mentiras y medias verdades? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Cómo me comporto en el momento de administrar lo que se me ha confiado en mi trabajo? Y no podremos tratar, amados, alegar ignorancia cuando lleguemos a las puertas del cielo, diciendo, Señor, lo siento, pero nunca escuché la historia de Jacob. El Señor te va a decir, te puse como 10 versiones de Biblia a tu alcance, en el celular, en el librero tenías varias versiones. Escucha bien, amados. Jacob llega a un lugar que se llama Betel. Vamos a leer Génesis 28-22. Y Betel representa negociaciones con Dios. Acompáñame a Génesis 28-22. El mismo que había manipulado a su hermano Esaú trató después de, ¿qué crees? De manipular a Dios. Lo tremendo de ser manipuladores es de que nos lleva a querer manipular a Dios. Y ahí, amados, cuidado, porque con Dios no se juega. Mira cómo intentó hacer negocios con Dios Jacob. Génesis 28-22 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía y tuve miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que es casa de Dios. Esto es una figura profética de la iglesia de Cristo. Y dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto, mira la negociación, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Hay personas, amados, que dicen esto, si consigo esto de Dios, entonces le voy a servir. Señor, si tú me respondes, entonces esta es la casa de Dios. Entonces esta sí es tu iglesia. Si no me desentiendo del asunto, Dios. Negocian con Dios y son condicionales en su consagración. Dios, si tú haces esto, te voy a servir. Es más, voy a diezmar si tú haces esto. Y llegan a la iglesia, amados, y se congregan, pero no abrazan el discipulado con compromiso. ¿Por qué? Porque quieren que las cosas se hagan a su manera. Eso no es de Dios.
Y esto es una figura de Cristo, amados, de su iglesia. Mucha gente le pide condiciones a Dios para entregarse a Él. Pueden pasar toda su vida en la iglesia sin rendirse a la verdad del Señor de corazón, y por lo tanto no son transformados. Si tú comienzas a manipular a la gente, tú vas a terminar manipulando, queriendo manipular a Dios, y cuidado ahí. Lo que sembramos cosechamos. Amados, si no sumergimos nuestro pasado en la sangre de Jesús, nos puede causar persecución en el futuro. Tu pasado te persigue cuando tú no confías en el sacrificio de Cristo, que te apartó, que te santificó, que te liberó. Tu pasado te puede estar atormentando todo el tiempo, porque tienes a tu pasado al mismo nivel que el sacrificio de Cristo. Cuando el sacrificio de Cristo está por encima de tu pasado, de tus experiencias de traición, de tus experiencias de rechazo, de tus experiencias de injusticia en el mundo. Amado, el sacrificio de Cristo está por sobre todo eso. Los demonios y las huestes espirituales de maldad fueron exhibidos públicamente, porque Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, amados, el pasado comienza a perseguir a Jacob. Esaú lo quería matar, y luego conoce a su suegro, y Labán, su suegro, lo engaña. Lo engaña. Jacob se enamora de Raquel. ¿Y qué creen? Trabaja 7 años por ella, pero en la noche de bodas disfrazan a Lea, la hermana, y no le dan a Raquel, le dan a Lea. El manipulador, el engañador, ahora estaba siendo manipulado y engañado. Lo que se siembra, se cosecha. Amados, el evangelio realmente transforma y cambia el corazón. Hay esperanza en Cristo para ser transformados, pero déjate transformar por Dios, amados. Oh, que tu vida de iglesia, que tu cristianismo sea tan genuino y tan profundo, que cambies desde adentro hacia afuera, amados. Vive el evangelio, vive el cristianismo. Es lo más glorioso que nos puede pasar, seguir a Jesús, pero tienes que abrir el corazón al evangelio. Oh, no te puedes conformar a conocer a Dios de oídas. No, experiméntalo en su palabra, experimenta el Espíritu de Dios. Pero tienes que buscarlo, amado. Amado, ahí en Génesis 32, verso 11, mira cómo Jacob tiene miedo de Saúl, porque Saúl lo empieza a perseguir. Y dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, y 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos. Les mandó todo un zoológico, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Di conmigo: tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Fíjate en esto, amados. Los años pasan y Esaú lo anda buscando para matar. Lo va a matar. Esaú, el que fue engañado. Y Jacob se esconde detrás de sus siervos y de los presentes enviados a Esaú. Se esconde. Esto es un cuadro profético, amados, de la ley de Moisés, incluso.
¿Por qué, amados? Porque el hombre se escondía detrás de los sacrificios de animales, pero su corazón no era transformado. Cuando tú te escondes en religiosidad, cuando tú te escondes en obras, pero no rindes tu corazón a Cristo, escucha bien, tú no vas a ser transformado. Jacob se estaba escondiendo detrás de estos animales, pero no daba la cara, no reconocía que era responsable de ser manipulador, usurpador, engañador. Entonces no hay arrepentimiento, no hay transformación. Y algo que hacía la ley de Moisés, amados, vamos a un comentario teológico, era que apaciguaba la ira de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no cambiaban el corazón del ser humano, apaciguaban la ira de Dios porque anunciaban al Cordero de Dios que vendría a cambiar el corazón del hombre. Hebreos 10, 4, 5 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué quiere decir, amados? Que a través de un encuentro con Cristo es que el corazón del hombre es transformado. No nos podemos esconder detrás de buenas obras, sintiéndonos que estamos bien porque hacemos tal y cosa por el que no tiene que comer, porque ayudamos tal vez aquí en la iglesia en algún área. No, amados, yo necesito un encuentro con Jesucristo todos los días, con su glorioso evangelio, recordándome lo débil que soy, lo carnal que soy, para que Cristo me dé esa nueva naturaleza todos los días antes de irme a trabajar. Para tratar a mi esposa como Cristo quiere que yo la trate, para tratar a mis hijos como Cristo quiere que yo los trate. Pero necesitas dejar la religiosidad a un lado. Ahora escucha bien, vamos al quebrantamiento de Jacob en Peniel. Génesis 32, 22. Anótalo ahí, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, ¿qué dice? A ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Escucha bien, en Betel Jacob negocia con Dios. Pero ahora en Peniel, escucha lo que pasa. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Escucha bien, amados, este cuadro y este pasaje no se debe interpretar que Jacob pudo más que Dios. No, este ser no declara su nombre. ¿Sabes por qué? Porque no se le debía a Jacob. Jacob se le debía a este ser. Este ser era Dios. Jacob está teniendo un encuentro con Dios y dice: y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muchos piensan que un encuentro con Dios te va a librar de las deudas económicas. Amados, el principal poder de Dios, milagro de Dios, la obra del evangelio en tu vida es librar tu alma. Deja de ver cosas superficiales. Necesitas entender que el evangelio viene a confrontarte para salvarte. No puedes pensar que el cristianismo se trata de recibir solo favores de Dios y milagros en las áreas que tú necesitas un milagro. Necesitas entender que la mayor necesidad que tienes es salvación y que tu alma sea redimida.
Fue librada mi alma, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Observa esto, amados, que Jacob, quien antes le había robado la bendición a su hermano, seguía buscando esa bendición. Esta vez la va a obtener, pero de acuerdo a las condiciones de Dios y no de las suyas. Muchos cristianos han usado toda clase de trucos, pero siguen vacíos de bendiciones, amados, porque no se obtiene la bendición de Dios con métodos carnales. Y este relato, amado, revela la disposición de Jacob de enfrentarse a Dios en este momento de suprema necesidad. El varón sabía el nombre de Jacob, y debía repetirlo, amados, a causa de su significado. ¿Sabes qué significa Jacob? Impostor o engañador. Jacob tenía que reconocer su debilidad antes de ser transformado. Cuando tú eres transformado por el poder del evangelio, es porque tú ya has reconocido tu pecado y tu error. Y a pesar de sus debilidades, Dios celebra a Jacob por su tenacidad. Incluso el profeta Oseas 12:2, léelo en tu casa, lo ve como un modelo a imitar cuando se enfrentan dificultades o la necesidad de transformación completa. Escucha bien, en el verso 28 te voy a decir la traducción, el mensaje. Tu nombre ya no es Jacob, le dice, de ahora en adelante es Israel, luchador de Dios. Has luchado con Dios y has salido adelante. Y se puede ver la autoridad de este varón que se encuentra con Jacob, que es Cristo Jesús, ya que al preguntar Jacob por su nombre, el varón calla. ¿Cuál es la aplicación de esto, amados, en nuestra vida? El hombre no vencerá a Dios. Solo lo que podemos hacer es prevalecer en buscar a Dios en quebranto y en humillación en medio de nuestra necesidad para ser transformados. Que Iglesia Renueva puede decir: fue librada mi alma. Llegué a la iglesia buscando un milagro de sanidad, un milagro financiero, pero me topé con Dios y fue librada mi alma. Que Iglesia Renueva puede decir: busqué a Dios y me empecé a congregar porque no tenía problemas de ansiedad, de situaciones emocionales, pero fue librada mi alma cuando me encontré con Él. Necesitamos prevalecer en la presencia de Dios, amados, para vencer la necedad de nuestros corazones. Necesitamos perseverar en la presencia de Dios. Ahora, amados, yo te quiero decir esto: no te adelantes a la voluntad de Dios. Debemos de pasar de Betel a Peniel, de una entrega condicional por Dios a una entrega incondicional a Dios con un corazón quebrantado. No te quedes en Betel, pasa a Peniel, porque Betel es una negociación con Dios, pero Peniel es verlo cara a cara para ser transformados. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Quiero leerte por último Génesis 33, verso 3. Después de este encuentro con Dios, Jacob es transformado, amados, y mira el fruto de esta transformación. Dice el verso 3 de Génesis 33: entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Se va a encontrar con Esaú. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó ante él, ante el suelo 7 veces delante de él. Y entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después de un encuentro con Dios, ahora Jacob ya no se escondía atrás de su gente, de sus siervos. Ya no se escondía detrás de nadie. Ahora iba y admitiendo su responsabilidad: hermano, yo fui manipulador contigo, perdóname.
Hubo tan hermosa restauración entre Esaú y Jacob, amados. ¿Por qué? Porque Jacob dejó de esconderse detrás de religiosidad. Jacob dejó de mandar a todos primero. No, ahora él iba y se inclinó 7 veces ante el suelo, porque esto significa sujeción, humildad y respeto. Y mira el verso 4 lo que dice. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Esto es la gracia de Dios derramada a un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, yo me rehúso a quedarme como soy. Dios, yo no me esconderé en obras intentando ganar tu favor. Dios, ayúdame a no usar métodos carnales para obtener tu bendición, Dios. No me voy a adelantar a tu voluntad, Dios. Padre, haya en mí todos los caminos en los que haya insinceridad y límpialos, Dios, en mi corazón. Escudriñame hasta lo más profundo, oh Dios. Tú me estás preparando para algo grandioso en tus caminos, muy por encima de mis propias fuerzas carnales. Quiero dejar atrás todas mis armas carnales, las pongo ante tu altar, Señor, y te pido ahora misericordia, Dios. Ayúdame a tener un corazón justo para ti, en el nombre de Jesús. Señor, estoy a punto de luchar contigo. Transfórmame de Jacob a Israel, Dios. Transfórmame. Llévame de Betel a Peniel. No quiero ser un cristiano que negocia contigo. Quiero ser un cristiano que persigue tu voluntad y tu corazón, que es bueno, es agradable y es perfecto, Dios. Tomo una firme posición contra la falsedad, contra los espíritus de mentira, el engaño, la falta de transparencia y la falta de sinceridad, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que purifiques mi mente, mis caminos, mis ojos. Hiere mi carne, Dios. Haz que camine cojo, dependiente de ti. Prefiero a que tú hieras mi carne, a que Satanás me destruya, Dios. Ven, oh Dios, en tu misericordia. Quiero pasar de la negociación a la rendición, Dios. Del compromiso condicional a la consagración incondicional. Recíbeme, Dios. Acéptame. Te doy todo de mi vida, el 100% de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios es bueno y tiene grandes planes para ti y para tu familia. No uses métodos carnales para obtener la bendición de Dios. No manipules, no controles. Sé justo. Obedece la palabra y tendrás la bendición de Dios. Amén. Aférrate a Cristo, al gran varón que no se nos debe. Nosotros nos debemos a Él y seremos transformados. Amén.